Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Volvimos a tener un día bastante rojo en bolsa, con el S&P 500 corrigiendo un 0.83%, el Nasdaq 1.21%. Así que bueno, el Nasdaq sigue siendo el índice más débil, lo cual nos demuestra que las Big Tech, las acciones tecnológicas, son las que están cayendo con más fuerza, algo que era lo opuesto de hace varios días, donde realmente llevaban la voz cantante de los mercados. Vamos a estar echando un vistazo no solamente al S&P 500, vamos a ver varias compañías que corrigieron con fuerza, algunas de ellas tuvieron reportes de ganancia, vamos a ver si ya empezamos a encontrar oportunidades de compra o no. También, por supuesto, vamos a aprovechar para en todas estas compañías hacer análisis técnico y fundamental, viendo dónde está su fair value o valor intrínseco, valuaciones actuales y expectativa de crecimiento para los próximos 5 años. Vamos a revisar rápidamente el S&P 500 y luego vamos a pasar a las acciones individuales. Vean por acá que volvimos a cerrar por debajo de la media móvil de 50 periodos. Ya ayer había hecho esto, que no hacía desde abril. Y además vemos que el RSI cayó por debajo de los 40 puntos. Nuevamente desde abril no veíamos un RSI tan sobrevendido. Es verdad que todavía el MACD no ha entrado en sobreventa. Nos podría quedar un poco más de margen de caída. Tengan en cuenta que muchas veces cuando vemos el S&P 500 tocando sobreventa, vean por acá en la caída de abril cómo tocó sobreventa y subió. Bueno, yo diría que podemos tener un comportamiento muy similar, caer un poquito más, entrar en sobreventa, luego ver alguna especie de rebote, lo que se conoce como bull trap o trampa para osos, que nos podría volver a hacer caer. Tengan en cuenta que en mercados bajistas muy pronunciados, fíjense por acá, por ejemplo, cuando lo tuvimos en el 2022, esto no cae en línea recta, sino que tenemos estas caídas. Muchas veces cuando el índice entra en sobreventa vemos un rebote para luego seguir cayendo, ¿ok? Así que bueno, la primera condición que tenemos que tener para esperar algún tipo de rebote en el mercado, yo diría que es entrar en sobreventa, y para eso nos podría quedar un poquito más de caída. No tanto porque ya el RSI está en 38 puntos, bastante sobrevendido, pero sí nos queda margen para seguir cayendo. Vamos a pasar al análisis de acciones individuales. Arrancamos con las acciones de Home Depot. Sin duda, una compañía que cada vez se pone más interesante. Vean que durante la sesión corrigió más de un 6%. Hay que decir también que cerró cerca de mínimos del día. Es decir, que realmente cerró con una tendencia bastante bajista. Tuvo su reporte de ganancia. Revisamos el reporte de ganancia durante el directo. Tuvo algunos problemitas. En primer lugar, no cumplió con las expectativas en ganancias por acción. Y la guía también en ganancias por acción para el próximo año fiscal fue por debajo de lo esperado. Así que no fue un buen reporte de ganancia. Vemos que ya está en un 11% de su fair value valor intrínseco. Es decir, que cada vez se ve más interesante. Esto nos dice que podría corregir otro poco más. Pero sin duda ya las valuaciones no son tan caras como las que pagábamos, yo diría, hace 1 o 2 meses. Lo vamos a ver un poco más claro en la gráfica. Podemos ver por aquí que las valuaciones también se empiezan a poner interesantes. El ratio precio-ganancias en 22 ya está por debajo de su promedio de los últimos 5 años. Y el ratio precio-flujo de caja en 18 también por debajo de sus promedios históricos. El ratio precio-valor en el libro y precio-ventas ya anteriormente estaban ya por debajo de sus promedios históricos. Como pueden ver, empezamos a ver valuaciones ya razonables. Podemos ver aquí que no tiene mucha deuda, buen crecimiento, buen retorno sobre capital invertido. Recuerden que es una máquina de recomprar acciones. Ha recomprado el 22% de las acciones circulantes en los últimos 10 años. Vemos que da un dividendo del 2.72%. Si la vemos dando en torno al 3% de dividendo, ojito para el portafolio de dividendos. Y además podemos ver aquí que se espera muy buen crecimiento a largo plazo. Hay que decir también lo siguiente: la compañía 2021, 2022, 2023 fueron años muy buenos. Todo el mundo dejando los trabajos para irse a trabajar desde los hogares. Bueno, esto benefició mucho el negocio, pero vean cómo luego hemos tenido unos años no tan buenos, ¿ok? De todas formas, las ganancias por acción que se espera que genere Home Depot este año es bastante por encima de lo que generábamos anteriormente. Así que eso también hay que tener en cuenta, que a pesar de este decrecimiento, la compañía sigue teniendo muy buenos números. De hecho, vean los ingresos. Se espera que pasen del 2021 al 2030 de 132 billones a más de 190, lo cual sin duda es crecimiento. Ok, dicho esto, vean el crecimiento que se espera para los próximos 5 años, en torno al 6%, principalmente porque este año fiscal 2026 se espera que caigan las ganancias por acción, luego creciendo en torno al 8 o 9%. Por eso tampoco podemos darle un múltiplo muy caro a Home Depot. Podríamos calcular el retorno sobre capital invertido, por ejemplo, si asumimos que va a generar estos $20.44 y que la logramos comprar en torno a un PER 23, ya nuestro retorno sobre capital invertido estaría en torno al 10%, ¿ok? También si vemos por acá, históricamente le hemos podido comprar más barata.
Podemos ver, por ejemplo, que ahora mismo estamos en torno a un PER 22, pero otras veces le hemos visto muchas veces en torno a un PER 21. Es verdad que solamente en grandes correcciones es que pasa esto. Por ejemplo, 2022, 2023, la vimos cotizando incluso un PER por debajo de 20, ¿ok? Quiero darle un múltiplo un poco más barato. Como vemos aquí, por ejemplo, en la caída de abril, la vimos cotizando en torno a un PER 22.5, que creo que sería un buen punto de partida, ¿ok? Vamos a bajar un poquito este PER. Vamos a ponerle en 22, por ejemplo, para tener más margen de seguridad. Y aquí nuestros retornos estarían en torno al 8.65. A ver, me parece que ya está en zona para empezar a acumular a largo plazo. Es verdad que un retorno del 8.65 es inferior a la media de la bolsa, pero tengan en cuenta que el mercado todavía está bastante caro, ¿ok? Vean lo que le comentaba, que ha corregido bastante de máximos históricos. Estamos hablando de una corrección ya del 23%, muy cerca de esta línea tendencial, que ha sido una muy buena zona de compra, así que no estamos tan lejos de zona de compras técnicas. Y lo más interesante para mí, el RSI está en 18 puntos. Hacía muchísimo tiempo, de hecho desde el 2022-2023, no veíamos a la compañía tan sobrevendida, ¿ok? Seguramente ya vamos a empezar a comprar, si cae más, seguramente vamos a comprar más. Pero bueno, creo que técnicamente ya estamos en una zona bastante razonable. Podría caer más por fundamentales como lo vimos hace un momento, pero bueno, sería más oportunidades para seguir comprando. Vamos a comparar Home Depot con Lowe's, su principal competidor. Además tiene su reporte de ganancia en apenas un rato. Así que vamos a ver qué tal sale este reporte. Tengan en cuenta que, por supuesto, con esta caída en Home Depot, aló las acciones de Lowe's, que terminaron corrigiendo un 2.41%. Ambas compañías están bastante lejos ya de máximos de 52 semanas. Vemos que Lowe's está ya por debajo del fair value o valor intrínseco, bien interesante. Así que se pueden imaginar que las valuaciones están un poco más baratas. Si nos vamos aquí a la recompra de acciones, esta es otra máquina de recomprar acciones. 38% de las acciones circulantes la ha recomprado en los últimos años. Es una locura, ¿eh? Realmente este nivel de recompra de acciones, yo diría que hay muy pocas, si acaso unas 4 o 5 compañías que recompren tantas acciones dentro del S&P500. Podemos ver que los múltiplos también son más baratos que Home Depot, PER 17, ratio precio-flujo de caja de 12. Ya estamos en torno a un 10% por debajo de sus múltiplos históricos. Veo que la deuda es un poquito alta. Vamos a echarle un vistazo a la deuda. Ok, tiene suficiente cash para pagar su deuda a corto plazo, aunque es verdad que la deuda a largo plazo comparado con los activos es un poquito alta. Pero bueno, hay muy poco riesgo de que se vaya en bancarrota. Había comentado que recientemente hicimos algunas remodelaciones aquí en la casa y bueno, los precios que me ofrecía Lowe's eran más competitivos que los de Home Depot y por eso aproveché para comprar las cosas en Lowe's. Podemos ver aquí que ha seguido creciendo la compañía, el retorno sobre capital invertido es muy bueno, da dividendo también, aunque es un poquito más bajo que Home Depot. Y vean por acá las estimaciones de crecimiento. 8% de crecimiento en ganancias por acción cuando vimos aquí que cotizaba más barata, ¿eh? Así que bueno, tal vez Lowe's sea una oportunidad de compra más clara ahora mismo. A ver, vamos a ver los múltiplos. Históricamente ha cotizado un múltiplo 19, ahora está en 17.9. Vamos a ajustar esto un poquito. Vamos a asumir que en 5 años pagamos el múltiplo actual. Y vean que sigue siendo un retorno de más del 10%. Sinceramente, viendo las evaluaciones actuales, tal vez si lo que estamos buscando es un trade más cortoplacista, Lowe's esté un poco más barato, ¿ok? Tengan en cuenta también que vamos a estar teniendo el reporte de ganancia en un momento, así que no se vuelva loco y esté comprando antes de ver el reporte de ganancia. Vean que el RSI ya está en 24 puntos, el MACD muy sobrevendido. Podemos caer un poquito más hasta la parte baja de esta tendencia, pero sinceramente estamos bastante ya por debajo de la media móvil de 200 periodos, sobrevendidos, por debajo del fair value. Yo le diría que es una muy buena zona para empezar a acumular, ¿ok? Simplemente, si Home Depot le gusta un poco más, creo que es mejor opción a largo plazo, es mucho más grande. Si está buscando también una inversión más cortoplacista, hasta un máximo de 5 años, tal vez Lowe's esté un poco más barata. Continuamos con las acciones de Pinduoduo, terminaron corrigiendo un 7%, prácticamente en mínimos del día. Así que estuvo bastante bajista Pinduoduo. También revisamos su reporte de ganancia, no fue malo, aunque bueno, no cumplió con las expectativas en ingresos, ahí tuvimos algunos problemas. La compañía sí es verdad que los ingresos crecieron sólidamente por encima del 7%, pero no al ritmo que se esperaba. A ver, podemos ver que es una compañía que está por debajo del fair value como casi todas las compañías chinas. 167 billones de capitalización de mercado, es una compañía muy grande. Los múltiplos increíblemente baratos, PER 12 y ratio precio-flujo de caja de 12. Por eso pueden entender que el fair value está tan atractivo porque es una compañía con unos múltiplos baratos, creciendo muy bien. Vemos que no tiene deuda, muy buen crecimiento en los últimos años. Podemos ver que se espera que las ganancias por acción crezcan al 8%. Por eso, si comparamos este crecimiento del 8% con un PER 12, entendemos que está bastante barato, ¿ok?
Podemos ver aquí que también desde el punto de vista técnico estamos empezando a entrar a niveles de sobreventa significativos. Ya el RSI está en 26. Es verdad también que durante los últimos meses la hemos podido comprar más barata por debajo de la media móvil de 200 periodos. Pero bueno, si alguien quiere empezar a abrir posiciones, creo que ya están unas valuaciones bastante razonables. Como le comentaba, por debajo del Fair Value, PER 12, sólido reporte de ganancia, pegados a la media móvil de 200 periodos, RSI en 26 puntos. Realmente me parece que técnica y fundamentalmente es una muy buena zona de compra. Si fuera yo, le esperaría por debajo de la media móvil de 200 periodos, porque si nos vamos al historial, con frecuencia rompe esta media móvil. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el dinero. Continuamos con las acciones de Marvell Technology. Cayendo otro día más, casi un 6%. Le digo otro día más porque había tenido una sesión ayer bastante bajita también. Estamos muy cerca ya del reporte de ganancia. Y realmente venía muy alcista, pero poco a poco ha perdido fuerza esa tendencia. Vemos que es un negocio de 67 billones de capitalización de mercado, sector de semiconductores, es un sector muy grande. Podemos ver aquí que por flujo de caja futuro está un poco cara. Los múltiplos también un poco irregulares. Vean, por ejemplo, que no genera ganancias por el momento. Vemos que el ratio precio-ventas en 9 es bastante caro, al igual que el ratio precio-flujo de caja. Entonces, los múltiplos todavía son caros, aunque es verdad que por debajo de sus múltiplos históricos. Buen crecimiento, poca deuda. Podemos ver por acá que el crecimiento que se espera en los próximos años es muy bueno. Aunque bueno, también un poco irregular. Por ejemplo, fíjense cómo se espera que para el próximo año caigan las ganancias por acción. Después de crecer un 300% este año. Sin embargo, los ingresos creciendo a más del 20%. Como podemos ver, realmente es una compañía de crecimiento, pero que hay unos múltiplos un poquito caros todavía. Aquí vamos a tener algún problema para calcular el retorno sobre capital invertido, porque la compañía no genera ganancias por el momento. Así que vamos a tener que asignarle un múltiplo futuro. Vamos a ver, tenemos aquí que por 2029-2030 se espera que las ganancias por acción crezcan a más del 20%. Tampoco podemos darle un múltiplo tan barato. Yo diría que tal vez darle un PER 30 a largo plazo razonable. Vamos a probar con ese PER y ver qué retorno nos da a largo plazo. ¿Okay? Vamos a hacer los cálculos. Y esto nos da un retorno de más del 14%. Es decir, si pensamos que en 5 años vamos a poder encontrar Marvell cotizando a un PER 30 y generando estos casi $5 de ganancia por acción, realmente ya se ve interesante, ¿ok? Podríamos también darle un múltiplo más barato, pero tengan en cuenta que creciendo a más del 20% de las ganancias por acción, tampoco podemos darle ese múltiplo tan extremadamente barato, ¿ok? Si nos vamos desde el punto de vista técnico, ya estamos con el RSI en 37 puntos. El MACD es verdad que se ve bastante bajista y con más margen de caída. Yo diría que lo más inteligente es esperar la media móvil de 200 periodos, son de $75. Si ahí la vemos en sobreventa y en una media móvil importante, creo que sería una excelente zona de compra, ¿ok? Si tienen un poco más de paciencia, esperemos el reporte de ganancia. Si se recuerdan, en el reporte de ganancia anterior fue bastante malo y vean el gap bajista que tuvimos, ¿ok? Yo recomendaría esperar el reporte de ganancia o mínimo que toque la media móvil de 200 periodos. Continuamos con las acciones de Micron Technology. Hacía tiempo que no veíamos a Micron caer con tanta fuerza, 5.56%, rompiendo una media móvil que hacía mucho tiempo que no rompía, lo vamos a ver en un momento. Y además es una compañía que a pesar de esta caída sigue en torno a un 30% por encima de su fair value o valor intrínseco. Vemos que es un negocio de 255 billones de capitalización de mercado, bastante grande. Vemos por acá también que los múltiplos están un poco caros, principalmente porque el ratio precio-valor en libro y precios-ventas están bastante por encima de sus promedios históricos. Aunque si nos guiamos por el PER 29 y ratio precio-flujo de caja de 14, no está tan cara para el crecimiento que se espera. No tiene mucha deuda, buen crecimiento, buen retorno sobre capital invertido, el dividendo no es muy alto. Vean que 2026-2027 se esperan unos años muy sólidos, de mucho crecimiento, pero bueno, un poco más irregular a largo plazo. Recuerden que esta es una compañía muy cíclica. Vean, por ejemplo, 2023, un año muy malo. 2024, 2025 fueron años muy buenos. Se espera par de años buenos de nuevo, pero después un estancamiento, ¿ok? Yo diría que tal vez hacer proyecciones a largo plazo
va a ser un poco complicado. Tal vez deberíamos hacer proyecciones mirando finales del 2027. De todas formas, vamos a calcular aquí primero a 5 años cuál sería nuestro retorno sobre capital invertido. Tengan en cuenta que le estamos dando un PER 32. Siéndole sincero, para el crecimiento que se espera a largo plazo, por lo menos 5 años, y teniendo en cuenta los múltiplos históricos de la compañía, quiero darle un múltiplo más barato, por ejemplo, PER 25. Y bueno, aquí podemos ver que el retorno sobre capital invertido sería del 6%. Por eso lo digo, si estamos pensando en una inversión tal vez a 5 años, con este decrecimiento que se espera no sea la mejor opción. Sin embargo, por ejemplo, si hacemos el cálculo a 2 años, tengan en cuenta que ya estamos en el año fiscal 2026, así que sería 2026-2027. Vamos a asumir que crece este ritmo 100% y 7%. Vamos a mantener ese PER 25, pero ahora el cálculo va a ser a 2 años, ¿ok? Aquí el retorno sería de más del 36%, ¿eh? Así que bueno, si se da este crecimiento en Micron, por lo menos este año fiscal 2026, fíjense lo que le comento. Ya reportamos el último trimestre de 2025, es decir que ahora lo que nos queda es todo el 2026-2027. Si vemos este crecimiento en 2026 en Micron, está muy interesante como una inversión a 2 años, ¿ok? Ahora, desde el punto de vista técnico, ahí la cosa es diferente. Fíjense el nivel de sobrecompra extremo que tenemos. Se va a ver incluso un poco más claro en la gráfica semanal. Estamos incluso muy sobrecomprados semanalmente y el MACD nunca en la historia había estado con estos niveles de sobrecompra. A mí me parece sinceramente muy arriesgado comprar con estos niveles de sobrecompra tan alejados de las medias móviles importantes. Yo simplemente esperaría. Tal vez si cae a la media móvil de 50 periodos podría ser una primera zona de compra. Las compras que nosotros hemos hecho ha sido por debajo de la media móvil de 200 periodos, ¿ok? Creo que el reporte de ganancia de Nvidia va a marcar sin duda la tendencia de Micron por lo menos en los próximos 3 meses. Continuamos con las acciones de Amazon, más de 4% de caída. Llama la atención que en un día en que tampoco tuvimos una corrección tan grande, Amazon cayera tanto. Podemos ver que por flujo de caja sigue un poco cara, aunque por ganancias por acción se empieza a ver cada vez más interesante. En el caso de Amazon, sinceramente, después de este tipo de caídas, me dan ganas de comprar y no estar haciendo ningún tipo de análisis. ¿Por qué? Porque yo sé que la acción a largo plazo va a dar muy buen retorno. Es verdad que los múltiplos actuales no son tan baratos, PER 31 y ratio precio-flujo de caja de 18. Pero es que incluso con estos múltiplos, con el ritmo de crecimiento que tiene Amazon, es lo que les digo, seguramente vamos a tener un rendimiento muy bueno. De todas formas, vamos a hacer los cálculos, ¿ok? Podemos ver que se espera un crecimiento de casi el 20% en ganancias por acción. Y es lo que le digo, realmente un PER 31 es caro, pero ya el forward PER está en 28, forward PER para 2029 de 16. Entonces estoy seguro que a largo plazo va a dar muy buen retorno. Vamos a irnos al retorno sobre capital invertido. Lo primero que tenemos que definir es qué PER le vamos a dar, porque vemos que históricamente no ha generado ganancias. Creciendo a ritmo entre el 20 y 19%, yo le daría perfectamente un PER 30 futuro, un poquito por debajo de los múltiplos actuales. Y vemos que aquí nuestro retorno sobre capital invertido debería ser en torno al 13%. Si usted quiere darle un múltiplo más barato, se entiende, pero fíjense, 20% de crecimiento promedio entre 2027 y 2029. Realmente darle un PER más bajo de 30, diría que seríamos demasiado conservadores, ¿ok? Si le damos, por ejemplo, un PER 25 a largo plazo, nuestro retorno todavía va a seguir siendo superior al 9%. Por eso lo digo, realmente yo creo que Amazon es una compañía de hacer dollar cost average, invertir todas las semanas un poquito de dinero y olvidarnos de tendencias, olvidarnos de dónde están las evaluaciones actuales, porque para 5, 10, 15, 20 años seguramente de un retorno muy bueno. Tengan en cuenta también, el RSI está en 40 puntos, el MACD está haciendo histogramas en rojos crecientes, así que por lo menos en el corto plazo la tendencia es muy bajista. Ojalá la pudiéramos ver de nuevo en la media móvil de 200 periodos, zona de $215. Ahí hemos estado acumulando nosotros para largo plazo. Y bueno, si cae esa zona seguramente vamos a comprar un poquito más. Continuamos con las acciones de Microsoft, otra Big Tech que corrigió 2.7%, aunque en algún momento de la sesión estaba cayendo bastante más. Lo vamos a ver en la gráfica. Vean que en el caso de Microsoft tenemos un comportamiento muy similar a Meta. Sigue cara por flujo de caja, pero no tan cara por ganancias por acción. Podemos ver además que los múltiplos ya algunos se están empezando a poner interesantes. El ratio precio-flujo de caja ya está un 6% por debajo de su promedio de los últimos 5 años, aunque el ratio precio-ganancia está un poquito por encima todavía. Crecimiento espectacular, muy buen retorno sobre capital invertido, poca deuda. Vemos acá que se espera un crecimiento en torno al 18% a largo plazo en ganancias por acción. Y es lo que le digo, realmente una compañía creciendo a este ritmo, un PER 34 es un poco caro, pero sin duda tampoco está tan extremadamente cara. Vean, de hecho, que históricamente
Los mejores precios o valuaciones que hemos visto en Microsoft es en torno a un PER 27, que bueno, tampoco es un múltiplo tan barato, pero es una compañía que tiende a cotizar con múltiplos caros, ¿ok? Vamos a ver cuál sería nuestro retorno sobre capital invertido. Podemos ver aquí, vamos a darle un múltiplo un poco más barato. Aquí su promedio histórico está en 33, casi 34. Quiero darle un múltiplo un poco más barato para tener margen de seguridad. Por ejemplo, PER 30. Es raro verla por debajo de un PER 30. Y vemos que aquí nuestro retorno sería de más del 14%. Por eso lo digo, que a pesar de que no estamos tal vez en la mejor zona, sí estamos en una zona relativamente razonable para empezar a acumular a largo plazo. Es lo que le comento. Vean por acá. El PER puede caer más, sin duda, pero estamos más o menos en sus promedios históricos, ¿ok? Ahora, vámonos a la parte técnica. Podemos ver que en la parte técnica rompimos el soporte anterior. Había aguantado bastante bien en torno a $493. Rompió toda esa zona. Así que bueno, se está poniendo un poco bajita de corto plazo. Vemos que la próxima zona importante de soporte que tenemos es la media móvil de 200 periodos. Todavía nos queda margen de caída hasta esos precios. Estamos hablando de un 5%. Si la viéramos en la media móvil de 200 periodos sobrevendida, creo que ahí tendríamos una compra bastante clara. Continuamos con las acciones de AMD cayendo más de un 4%. Ha caído ya más de un 10% de máximos históricos, aunque como vemos sigue un poco cara. El fair value en torno a $140, la acción todavía más de 200. Podemos ver que es una compañía además que cotiza todavía con múltiplos caros, el PER en más de 100 y el ratio precio-flujo de caja en más de 60, pero increíblemente son valuaciones por debajo de sus promedios de los últimos 5 años, lo cual nos dice que históricamente AMD cotiza bastante cara. No tiene mucha deuda, muy buen crecimiento, se espera que siga creciendo también muy bien a más del 30% de los ingresos y 70% de las ganancias por acción el flujo de caja. Vemos que para el año que viene vamos a seguir pagando un forward PER 54, un poquito caro. Pero bueno, si vimos ahí que históricamente cotiza a más de 100 veces ganancias, tampoco es tan extremadamente caro. Vemos que además para 2029 cotizando un PER futuro 17. A ver, para largo plazo no podemos decir que los precios son descabellados, pero yo diría que perfectamente podemos ver mucha más corrección. De hecho, aquí el fair value nos lo dice. Perfectamente podríamos ver la acción corrigiendo un 30-40%, ¿ok? Vamos a ver cuál sería nuestro retorno sobre capital invertido. Le estamos dando un PER 115, me parece demasiado exagerado para una compañía creciendo en torno al 60%, después cayendo al 13%, creo que es un múltiplo demasiado caro, ¿ok? Vamos, por ejemplo, a darle un PER 40. Si le damos un PER 40 futuro, con ese ritmo de crecimiento creo que no está mal. Nuestro retorno seguiría siendo muy bueno de más del 17%, ¿ok? Podríamos utilizar más margen de seguridad, por ejemplo, PER 30. El retorno sigue siendo de más del 11%, ¿ok? Por eso, lo que me llevo de este análisis es que realmente AMD no podemos decir que está extremadamente cara por crecimiento futuro, pero estamos operando sin margen de seguridad, ¿ok? Necesitamos este crecimiento de más del 70% anual en ganancias por acción. Por eso yo sería un poco más conservador. Podemos ver además que técnicamente estamos a unos niveles de sobrecompra todavía significativos. Hemos tenido muchas oportunidades de compra en la media móvil de 200 periodos o por debajo. Así que yo esperaría, creo que tenemos mucho margen de caída en AMD, los indicadores técnicos también me lo dicen, vean el RSI perdiendo los 50 puntos, MACD muy bajista, así que creo que todavía podríamos corregir bastante más en AMD. Como vimos en el video hoy, amigos, el SP500 mostrándose cada vez más bajista, en este caso ya tenemos el RSI en zona de 40 puntos y por debajo. También vimos algunas compañías como Home Depot que cayeron con fuerza, realmente no me disgustan los precios actuales de Home Depot para acumular a largo plazo. Incluso vimos Lowe's, su principal competidor. Creo que está incluso un poco más interesante, aunque es verdad que va a tener su reporte de ganancia en un rato. Mínimo esperaría este reporte de ganancia. Pinduoduo creo que ya está a buenos precios. Sin embargo, un toque a la media móvil de 200 periodos sería una zona técnica muy buena también. Marvell está un poquito cara, aunque vimos que es una compañía con mucho potencial. Micron me preocupa el nivel de sobrecompra que tiene. Vimos también Big Tech, Amazon, Microsoft y AMD. Como vimos en las tres, si alguien está acumulando a largo plazo, no creo que sean precios irracionales. Tal vez AMD sea la más cara. Yo personalmente voy a esperar un poquito más de caída. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario que respondemos 100% de los mismos y un like que nos ayuda a seguir creciendo. En la descripción de cada uno de los videos del canal siempre les dejo un primer enlace, nuestra herramienta de inversiones Money Investor Tool que estamos utilizando para análisis fundamental, y en el segundo enlace nuestra comunidad Academia de Inversores. Por ahí compartimos las compra y venta para los portafolios, grupos exclusivos en Discord, todos los cursos. También tenemos mucho más contenido para los miembros. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.